Muy buenos días, o buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en el cual usted y yo estamos en este momento, entrando en una comunión, en saber acerca de los principios para entender la verdad. El título de este primer tema viene justamente con una hilación de lo que fue nuestra introducción. El título es ¿En quién ponemos nuestros ojos cuando queremos saber qué es verdad? Y esto es muy importante. ¿En quién nos estamos apoyando? En las declaraciones de quién estamos nosotros estableciendo, afirmando nuestros pies para saber lo que es verdad. Pero vamos a responder primero una pregunta. ¿Cuál es nuestro objetivo en religión, en cuestión de fe? El saber la verdad, simplemente el tener la vida eterna. Y entonces nos remitimos a Juan 17:3 cuando dice en qué consiste la vida eterna. Y el apóstol Juan dice que esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua tu Hijo, a quien has enviado. El apóstol Juan nos está dando claramente lo que el Mesías enseñó. El único camino para la vida eterna está en conocer al Padre y al Hijo, en nadie más. Así de que teniendo este norte, vamos a entender muchas de los que nosotros creemos como verdad, en realidad son realidades o certezas incompletas aún para ser una verdad total. El segundo texto que vamos a leer y que les pido que ustedes anoten cuando alguna persona les cite alguna otra fuente extra bíblica para establecer lo que es verdad, comparando un profeta, un escritor, un patriarca o quien fuese, colocar esas declaraciones como un argumento para obedecer y creer eso, a pesar de la claridad que nos dice un así dice Yahweh. Aquí estamos dejando los textos que usted tiene que tener en claro y que se deben establecer siempre, cada vez que usted inicie un estudio acerca de las verdades bíblicas. Y sobre todo, esto va para mis hermanos que guardan el Shabbat y que se encuentran con nuestros queridos y amados hermanos sabáticos que recurren a otras fuentes, no porque estén contradictorias, sino porque están mal interpretadas. Así que lo que dijo Juan tiene que quedar claro entre todos. La vida eterna no es que prediquen a uno, que prediquen a otro, ni a otra, ni a cualquier criatura, sino se establece que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Teniendo esto como base, vamos a leer lo que dice Jeremías 10:6. ¿Por qué razón se tiene que conocer al Padre y al Hijo? Jeremías 10:6 dice: nada hay semejante a ti, nada hay semejante a ti, oh Yahweh, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Entonces, ¿hay alguna criatura que sea tan grande como el mismo Padre? ¿Hay alguna criatura que sea más sabia que el Padre? ¿Hay alguna criatura que tenga mejor forma de expresarse que el Padre? No existe, no lo hay. Así de que, teniendo este otro versículo, vamos a sumar otro más. En el mismo profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y dice: así dijo Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y aquí vamos a encontrar que mucha gente cita párrafos enteros de otros libros, de unos autores humanos, de fuentes extrabíblicas. Pero acá nos está diciendo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En conocerme y en entenderme. Nuestra misión no es conocer hasta la última pestañita de un profeta, de una criatura, o de un patriarca, de un pastor, o de una iglesia, o de los pioneros, o de quien sea.
No es nuestra labor mostrar sabiduría, mostrando entendimiento y conocimiento de ellos, porque es falible. El único, como dijo Jeremías en el verso anterior que leímos de Jeremías 16, ahí nos dice la razón. Y ahora estamos leyendo que Él mismo, la propia boca del Eterno, nos dice, no nos tenemos que apoyar en nada de eso, sino en conocerlo y entenderlo a Él, que Él es Yahweh, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Y leímos en la introducción que Él, su propósito para hacernos entender la verdad, es establecer primero la sabiduría. Cristo fue hecho para nosotros sabiduría, justificación. ¿Nos recuerdan? ¿Qué más dice? Santificación y redención. No puede haber cuarto piso sin el primero. No puede haber un entendimiento maduro de la verdad si desechamos la sabiduría. Entonces viene el texto que hemos leído anteriormente en nuestra introducción. Ahora vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice: teniendo esto ya antecedentes, Pablo expresa: por eso nosotros, no los paganos, no los que están contra la fe, no, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. ¿Qué estorba entre un hermano sabático y un hermano que entiende acerca del Shabbat? ¿Qué estorba entre un trinitario y un antitrinitario? Es poner citas de libros que no son el extra bíblico, por decirlo de alguna manera. ¿Qué estorba en tener una comunión de fe? En que cada uno se apoya o en su iglesia, o en su pastor, o en su profeta, o en sus fundadores. Dice aquí el verso: el pecado que nos enreda también, el de la soberbia. Mi iglesia es la verdadera, los demás se tienen que hacer de nuestra iglesia para ser salvos. Esa es soberbia, porque no salva a la iglesia. ¿Entiende? Ahí seguimos leyendo. Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Yahshua. Y ese es el título de nuestro tema del día de hoy. ¿En quién vamos a poner nuestros ojos para saber que es verdad? ¿En la criatura? ¿En sus libros extrabíblicos? Por muy bien intencionados, por muy bien estén fundamentados, pero que no cumplen las condiciones que vamos a leer. Las condiciones que tiene es de que el único completo, el único perfecto y el único inerrante no es la criatura, es el Eterno. Así de que aun cuando un profeta se ha inspirado por el Eterno, no es una inspiración completa, ni es una inspiración perfecta, ni es una inspiración que lo hace inerrante. Porque juntamente lo que Dios da, nos da la idea al profeta, pero no da su expresión. La expresión es la que nosotros tenemos que revisar a la luz de lo que dice así dice Yahweh el Señor. Y este es el fundamento y el principio que tenemos que establecer cuando estudiemos las verdades frente a cualquiera, sea por la inmortalidad del alma, sea por principio de salud, sea por el tema de justificación, sea por tema de gracia y la ley, sea por el tema del Shabbat o el sábado, sea por el tema que deseemos. Establezcamos primero quién es la única autoridad y por qué razón Él es la única autoridad frente a lo que diga la criatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a leerles un pequeño párrafo acerca de que cómo nosotros deberíamos considerar a Yahshua, a Cristo el Mesías. Y dice que tal como Él se reveló a sí mismo al mundo, de acuerdo al testimonio que Él dio conscientemente a sí mismo, es el discurso que nosotros tenemos que repetirlo. Se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versos 21 y 23, que dice: como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Y nosotros sabemos que hemos estado muertos en doctrinas y tradiciones, en herejías y en apostasías. Y el único que nos puede resucitar para vida es el Hijo.
Por eso dice, puesto los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe. No es ninguna criatura. El único que nos puede decir que es verdad es Él, porque Él tiene la expresión correcta, la actitud correcta, es completa, es perfecta, es inerrante. El resto se le permite expresar lo que entiende de verdad, pero aún su expresión es imperfecta porque tiene la humanidad mezclada con estas cosas. Sigue mencionando el texto que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Muchos lo interpretan solamente en el tema del juicio final, pero no lo toman como que el Hijo juzga si lo que predicamos es verdad o no. Y aquí hay que hacer un hincapié en detenernos. Si el hermano sabático dice que su verdad del sábado es completa, que lo juzgue el Hijo, que lo juzgue la persona de él. Si el hermano del Shabbat dice que a través del calendario es el día séptimo verdadero, que lo juzgue el Hijo también, para saber si es verdad o es una mentira. Y concluye que el que no honra al Hijo, ¿y qué es no es honrar al Hijo? Simplemente no tomarlo en cuenta. Y el sabático, el que cree en la inmortalidad del alma, el que dice que hay que comer de todo, el que dice que la ley no existe, que está claudicada, todos ellos no están honrando al Hijo porque no consideran las palabras del Hijo en el contexto total de su persona. El que no honra al Hijo, dice aquí en el capítulo de Juan, no honra al Padre que lo envió. A Cristo se le encomienda que juzgue todo. Y repito, Él tiene que juzgar si lo que decimos es verdad o es mentira, no la criatura. No los que digan que, por ejemplo, en el tema del sábado solar, de las semanas continuas, digan que la semana fue así desde el principio y que así ha venido constantemente, sin cambios. La semana no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el concepto de semana. El Shabbat nunca se ha perdido porque ha estado siempre preservado en las historias bíblicas acerca de lo que dijo y de lo que hizo el Creador. Y eso lo vamos a ver luego. Por eso habla en Juan 1:1 lo que nosotros tenemos que entender, que es lo siguiente, que en el principio era el verbo, y el principio era con Yahweh, y el verbo era Yahweh. Consulto y pregunto a mis hermanos creacionistas sabáticos, ¿desde cuándo empezó la creación? ¿Desde los 6 días de trabajo? Entonces que lo prueben con la persona del Hijo, ¿cuándo empezó esos 6 días de trabajo? ¿O es que antes de los 6 días de trabajo el Hijo estuvo creando de una manera oscura, oculta para nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en respecto con el Hijo, no con lo que dijeron o cómo se entiende lo que dijo una criatura. Lo malo de todo esto es que las personas se ponen detrás de otra criatura y todo lo que esa criatura dijo creen que es todo lo que la verdad que hay que entender. Pero créanme, mis queridos hermanos, no hay profeta verdadero que diga que hay que creer conforme entiendan acerca de ella, sino que hay que colocar todas nuestras premisas de verdad para ser juzgada por el Hijo. Y la persona del Hijo no empezó a crear recién en los 6 días de trabajo. Los 6 días de trabajo fueron la expresión para que nosotros viéramos en nuestro mundo ya constituido. Pero hay algo que hizo el Hijo antes de esos 6 días de trabajo. Ya lo vamos a estudiar. Otro texto está en Juan 17:5, que dice: ahora pues, el Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nosotros no podemos honrar al Hijo si no lo consideramos como creador, no de los otros mundos, ¿eh? Porque aquí mucha gente dice, sí, pero se refiere a los otros. No, antes de crear nuestro mundo, antes de hacer visible y hacer empezar la rotación de la tierra, antes de empezar con los 6 días de trabajo, antes Él estuvo como creador. Y Job lo dice que estuvo haciendo.
Y también, ¿por qué razón tenemos que todas nuestras verdades sean juzgadas con el Hijo? Está en Miqueas 5:2, cuando dice: y tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Pregunto, ¿en la iglesia cristiana actual el Mesías, Cristo, es el Señor de Israel? ¿O es alguno otro fundadores, pioneros, profeta o quien sea, los que son la base y fundamento de nuestras creencias? ¿Se dan cuenta dónde empieza el problema? En tomar como fundamento de creencias a la criatura y no al Creador, no al Hijo, a quien se le dio todo juicio y sobre todo el juicio de lo que es verdad. El Shabbat como el sábado, ambos deben ser puestos ante la luz de lo que diga la persona del Hijo, lo que dijo y de lo que hizo en su persona antes que se fundase el mundo y en sus orígenes. Así que dice el versículo de Miqueas 5:2, sus orígenes son desde el principio, desde los días de eternidad. Sabemos que Cristo ha salido y ha venido, según Juan 8:42, cuando dice: y Yahshua le dijo: si vuestro Padre es Dios, fuese Dios realmente, si vuestro Padre fuese Yahweh, eso mismo le decimos a todos nuestros hermanos, y sobre todo a nosotros los que creemos y aceptamos toda la persona del Hijo. Si el Shabbat realmente es lo que dice ser el verdadero y auténtico Shabbat, séptimo día de reposo, ciertamente me amarías, porque yo vengo del Padre y he salido del Padre y he venido, y no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Lo que hace el Hijo, hace el Padre. Si decimos que el mandamiento nos pide recordar la creación, debemos ver lo que el Yahweh ha dejado en la persona del Hijo, comprender que Él es el Creador, no solamente a partir de los 6 días de trabajo, sino cuando echaba fundamento de los cimientos de la tierra.